buenas noches. Abrimos el debate, comenzamos con la actualidad de la semana y esta noche vamos a hablar de tres asuntos muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar de los aeropuertos, de si los tres aeropuertos gallegos tienen futuro y sobre todo si son rentables. Esta última semana hemos escuchado de boca de la ministra de Fomento que por supuesto que tienen mucha vida. Bueno, pues vamos a ver si nuestros tertulianos opinan lo mismo y si se pueden mejorar. También vamos a hablar de la situación de Povisa. En los últimos días también los tres trabajadores que estaban en huelga de hambre han decidido abandonarla porque aseguran que desde el hospital no hay ningún movimiento y bueno, su estado ya era complicado. Y en tercer lugar vamos a traer los resultados de las elecciones andaluzas aquí a Galicia. Vamos a preguntarnos si esos resultados son extrapolables a las elecciones autonómicas y a las municipales, que son las más cercanas. De todo esto vamos a hablar esta noche. Bienvenidos a todos por estar al otro lado de la pantalla. Y ya les paso a presentar a nuestros invitados de esta noche. Tenemos a Carmen de Podemos. Bienvenida, Carmen. Sandra de Compromiso, bienvenida. Gracias. Chus, del Partido Socialista de Pontareas, bienvenida. Buenas noches. A este lado tenemos a Victoria, del BNG, bienvenida. Buenas noches. Y a Chelo, también diputada autonómica, bienvenida. Buenas noches. Bueno, estos son nuestros tertulianos, pero además tenemos a un invitado que esta noche nos va a hablar largo y tendido de los aeropuertos, de la función de los aeropuertos y de las políticas que se llevan a cabo tanto a nivel autonómico como a nivel local para fomentar el uso de los aviones y de los aeropuertos autonómicos. Es el presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes. Muy buenas, Diego. Hola, muy buenas noches. Decía la ministra de Fomento que eso, que tiene mucha vida y que son, le falta decir, rentables. Ahí ya yo creo que no se atrevió tanto. ¿Qué opinas como portavoz de las agencias de viajes? Como bien dice el nombre, yo vengo representando antes de nada a la Asociación Gallega, con lo cual mi postura va a ser la de la asociación y voy a intentar dar nuestra opinión con respecto a... Que yo imagino que la opinión es muy diferente en la mitad norte que en la mitad sur. No, quizás una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando te pones a preguntar a la gente lo que quiere es buenos precios, buenas conexiones, opciones alternativas frente a posiblemente los localismos en los que estamos metidos ahora. Esto yo creo que empezó un poco con las low cost, con el tema de subvencionar los vuelos y bueno, pues de alguna manera ayudar a que se generase una oferta cuando no había una demanda. Esto funciona muy bien durante un tiempo. Hablaremos de esa subvención, te preguntaré si estás de acuerdo, aunque ya avanzaste algo, pero las palabras de la ministra, tendría mucha vida, exactamente dice, podrán sobrevivir. Yo creo que por supuesto que no, yo creo que sí que pueden vivir. Yo creo que sí que pueden vivir y principalmente el ejemplo lo tenemos en Oporto. O sea, tenemos un aeropuerto al lado que está cogiendo todo lo que nosotros estamos dejando. Entonces, todas las oportunidades que tenemos es sacarle a Oporto lo que le hemos dado. Claro, pero ¿cómo? Bueno, pues con una buena política, con una buena planificación, siendo realistas, sabiendo dónde estamos, qué tenemos, la población que hay, la demanda que hay, y en base a eso buscar una oferta. No intentar hacer lo que se hizo con los edificios, con la burbuja inmobiliaria. O sea, estamos generando una burbuja con este tipo de subvenciones y con este tipo de ayudas, que al final, mientras hay subvención, hay demanda, pero en cuanto se va la subvención... O sea, la situación actual de los aeropuertos, en el caso, por ejemplo, de Vigo, el más cercano, tal y como se están gestionando en este momento, subvencionando vuelos, de esa manera no tiene vida. Estamos dándole el mercado a Oporto. Claro, yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, estamos generando... O sea, aquí lo que tenemos que ver es cuál es la demanda real que tenemos. Aquí... que era por donde iba a empezar, normalmente solo pensamos en el turismo de receptivo, pero también hay que pensar en el turismo emisor, y el turismo emisor aquí el que principalmente lo mantiene son las empresas exportadoras de Vigo, las empresas exportadoras de Galicia, que son las que se mueven por el mundo y las que pagan realmente los billetes caros, porque dentro de los billetes hay los billetes de la semana y los del fin de semana. Los del fin de semana son los que se pueden mantener esos precios baratos, porque por la semana hay gente que paga grandes... Sería el turismo de congresos, ese turismo que desapareció de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, pero las empresas de aquí tienen que ir a vender a Japón, tienen que ir a vender a México, tienen que ir a vender a muchos países. Entonces, esos son los que realmente mandan 8 empleados a una feria
dejan de ser competitivos frente a una empresa de Valencia porque desde allí hay vuelos directos y tienen unos mejores precios y el coste de esa feria para esa empresa es el doble que para una de Valencia, y ahí dejamos de ser competitivos. Eso es lo que debe de preocuparnos. Luego lo otro yo creo que viene dado, porque una vez utilizas unos hubs europeos como Londres, como París, como Frankfurt, tienes conexiones con todo el mundo, o sea, ya estás conectado. Ryanair lo que trajo es conexión punto a punto, de Coruña o de Santiago o de Vigo a Liverpool o a segundos aeropuertos normalmente. Eso es para un turismo más bien de ocio, justamente. Entonces, eso no nos ayuda a nosotros. Eso nos ayuda, por supuesto que está bien, porque a todos nos gusta ir el que puede una vez a Liverpool, pero no es un turismo, es un turismo porque hay una oferta, ¿no? Ahí está, justo, hay una oferta, entonces venga, cojo esto. Claro, pero da la sensación, Diego, de que sería muy sencillo. Sin embargo, la situación actual nada tiene que ver con eso. No, pero bueno, luego tenemos ejemplos como Bilbao, el País Vasco, 3 aeropuertos, como en Galicia, y funciona. Tenemos el caso de Oporto que te comentaba ahora, o sea, está Lisboa a 3 horas, o sea, porque al final está funcionando gracias a lo que no, o sea, aquí en Vigo, no sé en Santiago y en Coruña, seguramente es muchísimo menos, pero en Vigo a lo mejor un 50%, un 40% del tráfico se está desviando para ahí. O sea, un país en crisis como Portugal, con una crisis mucho mayor que la española, su aeropuerto de Oporto está creciendo, es inexplicable. Claro, ¿y qué políticas de gestión tiene Oporto que nosotros no tenemos o las tenemos mal planteadas o mal aplicadas? Pues que cada uno, Lisboa se dedicó a una cosa y Oporto se dedicó a otra. Supieron no hacerse daño entre ellos. Entonces eso extrapolado a Galicia significa que esos 3 aeropuertos gallegos deberían de especializarse cada uno en un tipo de turismo. No tiene por qué ser un tipo de turismo, a lo mejor pueden ser unos destinos. Unos destinos. Claro, no tenemos que pensar directamente en que unos lleven... No, a lo mejor pues Vigo se merece un París porque bueno, lleva unos años, Air France llegó a tener hasta 5 vuelos aquí, había una demanda real, con lo cual entendemos que cuando esto vuelva a funcionar esa demanda va a volver. A lo mejor pues Coruña tiene que hacerlo con Londres, porque realmente hay una demanda real, y Santiago pues tendrá que hacerlo con Estambul, y ojalá podamos hacerlo algún día con México, o con Brasil, o con Nueva York, porque de alguna manera estoy seguro que Vigo ni Coruña van a tener una demanda real para esos destinos, pero a lo mejor si nos juntamos todos, pues si se junta Sansenso, si se junta Lugo, si se junta Orense, si se junta Ferrol, Coruña, Vigo, pues a lo mejor podemos tener una demanda en 4 millones de habitantes que hay en Galicia para mantener un vuelo semanal a uno de esos destinos. Lo mismo que hace Oporto. Oporto actualmente tiene un vuelo a Río, tiene un vuelo a Caracas, tiene un vuelo a Nueva York, muchos de esos extranjeros, o sea, de esa gente que vuela son inmigrantes gallegos, y sabes que vuelan vía Oporto. Y dices tú, bueno, pues a lo mejor si lo hacemos bien, pues podremos llegar a conseguir que eso venga para aquí, quitárselo a Oporto, porque Oporto tiene un problema, y que cuando tenga una línea de AVE Oporto-Lisboa, los de Oporto van a estar en Lisboa en 1 hora, hora y cuarto. O sea, con lo cual el aeropuerto de aquí va a empezar a desinflarse, y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Lo mismo va a pasar con Galicia en general. Si no estamos preparados para la llegada del AVE, la gente se va a desplazar a Madrid en AVE y desde allí va a coger las conexiones a cualquier parte. Quiere decir que todavía hay tiempos peores. Pueden venir tiempos peores. Mucho peores, muchísimo peores, y sobre todo con eso. O sea, y aparte hay una cosa que es primordial y hay que decírselo a los políticos. Los aviones no se consiguen de un año para otro, ni de un mes para otro. O sea, hay que hacerlo con mucho tiempo, entonces hay que hacer previsiones de esos vuelos, los vuelos, o sea, los aviones llevan unas rutas, entonces hay que cambiar las rutas, etcétera, etcétera. Entonces, como estemos en el 2015 y no nos pongamos a correr para el 2018, si realmente llega el AVE, vamos a perder vamos a tener un gran problema, y ese problema va a ser que vamos a quedarnos descomunicados totalmente, o sea, vamos a depender de Madrid, claro, o de Valladolid si son listos y ponen un aeropuerto fuerte antes y nos queda más cerca que Madrid, quiero decir, claro, del más listo. Y insisto, Vigo tiene una oportunidad, o sea, Galicia tiene una oportunidad con lo de Oporto, entonces igual que nos están quitando ellos, los podemos quitar ellos. O sea, de momento los gallegos no somos listos en ese sentido. No, muchísimo menos. O sea, yo creo claro. Vosotros cuando os reunís como Asociación Gallega de Agencias, los hosteleros que también les afecta, los hoteleros y bueno, y un sinfín de sectores, cuando os reunís con los políticos y le planteáis estos problemas que vosotros sufrís a diario,
¿Qué explicación dan? Porque claro, ellos se pelean, hay localismos, hay políticas que se contradicen. ¿Qué os dicen? Yo les digo siempre que piensen que a mí me quedan 30 años en esto y que piensen a largo plazo, que no piensen a corto plazo, que no piensen a 4 años, que piensen a 10, que piensen a 12. El ejemplo más claro es el AVE. O sea, el AVE que hicieron Coruña-Santiago-Orense no pasa por el aeropuerto de Santiago. ¿Quién fue el fenómeno que no pensó que si ponemos un aeropuerto, o sea, un tren que pase por ahí, podemos hacer que ese aeropuerto crezca? Dicen que cuando el AVE llega a Oporto se va a llegar antes desde Santiago a Oporto que desde Coruña casi a Santiago, a día de hoy. Entonces dices tú, lo estamos haciendo mal, o sea, lo estamos haciendo muy mal. ¿Cuentan con vosotros a la hora de plantear políticas? Bueno, con respecto a esto, hace unos meses hubo un cambio bastante grande con la creación del clúster de turismo gallego y bueno, creo que empezamos a vernos un poco más involucrados y un poco más participativos y un poco más dentro de la toma de decisiones. Pero bueno, es una cosa, un germen que está aún empezando y bueno, aún tenemos que esperar a ver a dónde va. Pero bueno, yo personalmente tengo mucha confianza en él. Creo que ahí estamos aglutinados todos, hosteleros, hoteleros, ocio, agencias de viajes, receptivas, turoperadores, etc. Y bueno, y bien manejado y pidiendo la opinión de los expertos, que al fin y al cabo creo que son los que saben de esto. Y bueno... Expertos técnicos, entiendo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, los que al final vivimos con el cliente, con el día a día, que sabemos, pues el hotelero que le dice, pues mira, vengo de esta ciudad y me costó 8 horas y tantos euros, o la agencia de viajes que cuando me viene un cliente y me dice, me quiero ir a Shanghái y le veo desde Vigo y le cuesta X y lo veo desde Santiago, o sea, desde Oporto y le cuesta la mitad y aún siendo de Vigo o de Santiago le cuesta y dice, joder, claro, yo quiero salir de aquí, pero tienes que tirar para allí, porque al final la parte económica es una parte muy importante. En todo momento se está hablando de rutas internacionales, pero también es muy importante el turismo nacional y el turismo de fin de semana, que no es lo mismo que te cojas un avión un fin de semana que te pueda costar, pues no sé, 50 euros, que cojas ofertas, a que te pidan 400 euros. Eso también es muy importante para vosotros como agencia, entiendo. Sí, el turismo nacional para nosotros es muy importante también. Sin embargo, no se cuida nada. Bueno, yo creo que ahí es donde se están haciendo, los pequeños pasos que estamos dando se están dando ahí. Quizás no sea como se debiera hacer, pero bueno, yo creo que en Galicia en general está medianamente conexionado. Por supuesto que querríamos mucho más, siempre quieres más de lo que tienes, ¿no? Pero bueno, Bilbao, Madrid, Barcelona, bueno, yo creo que es más problema para mí el que, por ejemplo, un vuelo Vigo-Madrid sea a las 9, un Santiago-Madrid sea a las 9, un Coruña-Madrid sea a las 9 y luego el siguiente vuelo que vas a tener no sea hasta las 11 o hasta las 12. Pues a lo mejor la gente, si uno le pones a las 9, otro a las 10, pues a lo mejor sí que nos moveríamos, interconexión entre los aeropuertos. Bueno, pues a lo mejor llegas a Santiago, te coges un autobús, coges a Vigo y cambias de destino, yo qué sé, hay muchas cosas que hacer y sobre todo yo soy de los que pienso que está todo inventado, o sea, simplemente es ver a los que le funciona y copiarlo, es que es así de claro, o sea... Yo creo que un papel fundamental en esa coordinación sería el comité de rutas, por ejemplo, ¿no? El Venegas se quejaba esta semana de que hacía más de un año que no se reunía. Bueno, yo... sí, posiblemente sea eso, pero insisto, los políticos... tienen que estar apoyados por los técnicos y el comité de rutas están representados los políticos, están representados las ciudades, los localismos, pero no están representados los que tienen que estar representados. Y me refiero a las empresas, me refiero a las agencias. Es un órgano simbólico más que... Yo desde mi punto de vista lo veo así. Prueba de ello es que no ha cambiado nada. O sea, Santiago sigue subvencionando, Coruña sigue subvencionando y Vigo sigue subvencionando. Y así no vamos a ningún lado. Bueno, vamos a ningún lado. Van a venir turistas, porque hay vuelos, pero cuando se deje de subvencionar, se va a ir. Claro. Vamos a tener contentos a los hoteleros ahora, porque van a tener vuelos, pero en 6 meses le decimos, no, otra vez volvemos a lo normal. ¿No será más lógico tener menos y poder aguantarlos durante todo el año para que
y ir pasito a pasito, no intentar de repente comernos todo el mundo porque cuando hay para todos, claro, pero cuando no hay evidentemente no hay para ninguno. Y insisto, si hay demanda desde Vigo, si hay demanda desde Santiago, si hay demanda desde Coruña, desde Coruña. Y si no hay demanda desde ninguno de ellos y nos juntamos todos y conseguimos esa demanda, pues nos ponemos en Santiago, que es la lógica, que estamos pensando en Coruña y Vigo, pero es que al final está, lo que decía, está Ferrol, está Coruña, o sea, está Orense, está Pontevedra, está el Sansenso, hay mucho, ¿sabes? O sea, está claro que donde hay la mayor población es en esas ciudades, pero hay mucho más. O sea, yo tengo empresas que están en Caldas o tengo empresas que están en Orense. En Orense hay una industria del textil brutal. Y mucha de esa gente en breves va a ir a Madrid a coger los vuelos. ¿Cuánto, no sé si tenéis datos de cuánto de ese número de pasajeros, tanto comerciales como empresariales, perdéis o se pierde Galicia y se van a Oporto? Yo te digo que desde Vigo, a lo mejor el 50% es mucho, pero un 40% casi te lo diría. Sobre todo en el turismo de empresas, que insisto, es el que al final hace el volumen, porque los aviones son muy grandes y bueno, irse al Caribe, pues nos vamos alguna vez, pero no deja de ser algo puntual, o irse a Canarias, pero el que mueve el flujo es, bueno, hay muchos, pues aquí en Vigo tenemos el tema de muchos senegaleses, por ejemplo, tenemos un tráfico étnico bastante grande con esa zona, con Cabo Verde, que todos vienen por Portugal, por supuesto. Luego tenemos pues empresas exportadoras a nivel mundial, o sea, que están en Sudamérica principalmente, quizás, pero bueno, también en Asia, también en África. O sea, el pescado de aquí, mucho de él viene de allí, entonces ahí hay tripulaciones que se mueven. Aún así, insisto, la demanda tiene que ser real, tenemos que ser realistas y tenemos que saber que estamos en una ciudad, o sea, una comunidad de 4 millones de habitantes, con una pirámide de edad muy determinada. Quiero decir, todo eso hay que valorarlo, o sea, hay que pensarlo. Y luego, yo creo que lo peor es que cuando inviertes tienes que saber el retorno de esa inversión. Y eso es otra de las cosas que aquí nadie se fija. O sea, aquí dan dinero, pero luego, ¿qué hemos conseguido con esto? ¿Cuál es el retorno de esos 2 millones, o de esos 5 millones, o de esos 7 millones? ¿Consideras que se ha tirado el dinero, en general? Se ha mal aprovechado. Yo tampoco lo de tirar creo que, o sea, porque al final la gente viene y los hoteles están y bueno, yo creo que tirar no se ha tirado, pero bueno, se podría aprovechar de otra manera y se podría aprovechar mejor, principalmente. Bueno, abrimos, si os parece, el debate o las preguntas para que vosotros también podáis preguntar lo que queráis y también opinar lo que tú quieras, Diego. Chus. Bueno, eu quería afirmar que as notas que eu teño é que o Porto, por exemplo, ten unhas subvencións de 12 millóns de euros do goberno, o sea, que iso sí que fai que tamén teña algunhas cousas melloradas que probablemente non sei cal é o método. Despois de oírte, supoño que o feito de estar apoiado por técnicos será moitísima mellor a decisión política. Aí estou de acordo contigo. Tamén as noticias que eu teño é que por exemplo, o vuelo Vigo-París era un vuelo que funcionaba moi ben en Vigo, probablemente pola industria, pola cercanía, e o feito de subvencionalo noutro sitio fixo que se perdera moitísima capacidade aquí en Vigo, non? Quero decir, ese tipo de xestión política eu creo que é totalmente desacertada, porque ademais é unha xestión que o único que fai é crear rivalidades dentro dos aeroportos e realmente non existía, porque antes de empezar as subvencións Vigo e Santiago tiñan prácticamente o mismo nivel de destinos, non? E creo que eso vai en detrimento dos aeroportos, toda esta rivalidade. De todas formas, eu penso que hai dúas patas. Unha é a rivalidade interna e non propoñer un modelo de país e buscar o que decía él, a complementaridade dentro dos aeroportos, un diseño de recorrido para poder chegar á intermodalidade de transporte entre porto, aeroporto e a cidade. Es decir, es un diseño... Que no hablamos, Victoria, pero que también es muy importante, claro, y es la comunicación, claro, con los aeropuertos y las estaciones. Las primeras veces que marchamos a Porto fue porque nos viñan a buscar, es decir, eran voos que salían máis baratos, que investiron en favorecer ese transporte, y como di él,
é impensable que ti fagas determinada política e te esquezas das conexións. E eu creo que é por unha pata que non se pensa en modelo Galiza, é dicir, non lles preocupa que haxa un país que se vexa sin futuro a nivel de comercio, e por outro lado tamén ten culpa o goberno central na medida en que se potencia a centralidade de todos os vós. É dicir, Barajas aumentou muitísimo nestes últimos anos porque se potencia a radialidade, non se potencia que se... Bueno, ahí habría... bueno, pode haber discusión, Barajas, pero... no, Barajas en estos momentos yo creo que es la peor época. O sea, Pois eu estuve vendo datos outro onte. Iberia desde que la compró Britis, o sea, eso está muy claro. Aparte da privatización de parte do negocio, o detrimento dos vós aquí é alucinante, e é porque non se pensa que pode haber vós directos, e había desde Santiago a moitos países de Latinoamérica onde hai emigración, a Europa. Había charters puntuales en momentos puntuales. Pero bueno, eu penso que tampouco é pensar que os aeroportos solo son para turismo, o que decías ti, o comercio, e por outro lado a mercancías. É dicir, hai que pensar en un modelo de desenvolvimento global a nivel de transporte aeroportuario. Si resulta que desde a Xunta, desde o goberno galego, non se fai esa visión de potenciar e de intentar complementarizar eses aeroportos que non sean competitivos entre eles, se produce o de sempre, un reino de taifas, a ver o mellor postor que non sirve absolutamente para nada. El problema, Victoria, también es que además desde el gobierno autonómico, que es el primer interesado a nivel comunidad, claro, pero también a nivel local. O sea, si cuando hay esos enfrentamientos y esa competitividad entre aeropuertos de la misma comunidad, pasa lo que pasa, entiendo. Sí, pero ao final acabamos indo a Madrid con vos e despois dali o que di el, despois ainda tes que ir ao mellor a Holanda a buscar outra conexión, cando podería ser complementario pois en Santiago, facer determinados de voos transatlánticos, evidentemente con diálogo tamén dos axentes económicos. La unión hace la fuerza, y eso es una frase muy vieja, y no es nada que estemos inventando. O sea, cuando nosotros no podemos individualmente, tenemos que juntarnos para llegar a ello. Es que es así de sencillo. Las conexiones, por supuesto que es súper importante, porque es que, insisto, hay casi más autobuses a Oporto que a cualquiera de los aeropuertos de Galicia. O sea, es que desde Vigo para ir hasta Santiago tienes que coger un tren o un autobús y desde ahí volver a coger otro tren o otro autobús hasta el aeropuerto. Cuando desde aquí, desde Vigo o desde Pontevedra, puedes coger un autobús que te llega directamente al aeropuerto de Oporto. Es que te lo ponen, lo que decías tú, nos han enseñado, nos han puesto el caramelo. Al principio nos lo pagaban y nos venían a buscar, al principio en taxi incluso, hubo épocas, y de repente nos lo quitaron, pero como tenemos la demanda y tenemos la necesidad de ir, pues cogemos el autobús y ya está. Ben, eu creo que fundamentalmente se trata dunha inanición da Xunta de Galicia. É dicir, non actúa nun problema que é fundamental que actúe, pero precisamente polo que decía Victoria, porque non ten un concepto do país. Pero en aeroportos, en desarrollo industrial, do medio rural, é dicir, non hai un concepto de país en ningún ámbito. O mismo que miramos no AVE, non? É dicir, aquí en Galiza todo é kilómetros de vías de alta velocidade, aves, pero depois non temos un tren de proximidade, non temos enlazados os aeroportos, é dicir, hai unha desestructuración total, non? Non se conta, eu creo que a Xunta de Galicia tiña que sentarse obligatoriamente e urxentemente cos empresarios, coas universidades, cos hosteleros, analizar cal é a situación real dos tres aeroportos, cales son as demandas, como decía, ligadas á industria. É fundamental ligado á industria, ligado ao sector productivo, porque é o que vai a mover. E entón, despois, eu xa me acoplarei como turista a esos voos que van a estar. O que non é normal é plantexear todo en base a subvencións para vos turistas, como se os galegos estuveramos todo ano de turismo por aí, non? E, sin embargo, nos esquecemos de que temos unha migración polo mundo tremenda, que moitos dos rapaces e rapazas novos que están emigrando a Europa e por aí a Alemania se marchan desde o Porto, é certo, todos os Erasmus se van desde o Porto, e a Xunta que fai?
Subvenciones, Chelo, que también lo hablábamos antes, tampoco se notan demasiado en el precio de los billetes. Non se notan no precio dos billetes, non aportan calidade ao transporte, porque normalmente é un transporte bastante deficiente en calidade, non te soluciona o problema polos transbordos que tes normalmente, e despois que non ten ningún tipo de sentido manter un servicio pagando por ese servicio. É dicir, claro, é como se eu monto un comercio de roupa e resulta que la mitad do precio da roupa paga a administración para que a xente me compre roupa. Bueno, Siempre pues é rentable, claro. Claro, pero no momento que me deixen de pagar, ou pecho, ou subo os precios, moi local, e eu creo que é un fallo, esa visión local, e un fallo moi grave da Xunta de Galicia. Insisto, y si das una subvención o una ayuda, porque yo no estoy de acuerdo con las subvenciones, pero sí con las ayudas para empezar. Investimentos, claro, o que puede ser un empujón, pero yo te digo un empujón, pero garantízame esto durante 3, 4 años. O sea, no me vengas aquí cuando te saque ese empujón que te estoy dando, desaparezcas. Eu creo que o peor é non racionalizar que facemos cos 3 aeroportos, como lle sacamos o máximo proveito aos 3, como poden responder ás necesidades da industria e da universidade. Sí, totalmente de acuerdo. E entonces, non facer ese estudio creo que nos está matando. Es que, insisto, la industria es la que tiene mayor peso. Carmen. Sí, eu por engadir un pouco que xa expuxeron as compañeiras. Como diagnóstico está claro, eu creo que a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento, todo isto que estamos plantexando, saben perfectamente, como decía o compañeiro, pois non se inventa nada novo, hai xa cousas que funcionan en outros países que se podían extrapolar aquí. Entonces hai unha falla de vontade política absoluta por parte do goberno autonómico e central para poñer en riba da mesa unha solución ao problema que teñen os aeroportos galegos, que, polo que eu leín e me informei, están considerados de segunda clase, porque están potenciando outros aeroportos do Levante e do Sur, incluso para o turismo. Xa non é unha cuestión solamente de tránsito de pasaxeiros e de empresas. Vigo, que é o motor industrial de Galicia, ten unha falla de liñas que é totalmente escandalosa. A xente que traballa comigo no CSIC sempre está escandalizada de que teñen unhas trabas para viaxar a congresos e a todas partes desde Vigo. Eles queren viaxar desde Vigo, porque aparte non hai unha diferencia de prezo realmente moitas veces en baixo coste, e as compañías españolas como Iberia, porque se van ao Porto porque non teñen un viaxe desde Vigo ou Santiago. Entonces, esta é unha falta de planificación totalmente absurda e que non ten nome. E aparte deso, a min me gustaría saber que explicación pode ter, porque eu creo que sempre explicacións ocultas a cousas tan obvias. E no tema das subvencións non é así algo que está tan claro cando non se atalla, é porque hai algo detrás. Parece tan sencillo que, sin embargo, cuántos años... Por que non se fai? E despois as subvencións tamén, porque eu coñezo expertos, unha das miñas mellores amigas leva moitos anos traballando en aviación, e parece que hai incluso unha dubidosa legalidade en algunhas subvencións que se están dando, e como o Partido Popular é experto en contratos extraños ou portas xiratorias ou favorecer a amigos empresarios para despois retornar a esas empresas que favorecen cando nadie se explica por que as favorecen, porque non están traendo un fin social. Ao mellor podemos pensar mal en que eso está relacionado, porque é algo totalmente habitual e que se practica casi a diario neste país. Le preguntamos a Diego cuál es esa parte oculta que desconocemos, que evidentemente no sé si tú la conoces o no. Me encantaría conocerla también. O sea, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que hay muchas compañías en las que está prohibido dar subvenciones. Entonces lo que hacen es hacer acuerdos de promoción o de colaboración y donde digo yo que se ocultarán esas subvenciones. Incluso aún con eso, porque yo siempre digo, o sea, si el caso lo tenemos ahora con Estambul, o sea, con la Turkish, con Santiago, se está creando e intentando crear un networking, unas relaciones con Estambul. Gracias a eso pues nos conectamos con algunos países de Asia, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que sacarle partido. Es decir, ya que tenemos este vuelo aquí, en vez de decir, esto es malo y a qué viene, no, pues vamos, ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo. Y por algo está. Y yo creo que una de las razones por las que está es Inditex, que en Estambul, en Turquía, tienen un montón de fábricas, etcétera, etcétera, entonces mueven su cargo
y gracias a eso tenemos ese vuelo, pero ya que lo tenemos vamos a aprovecharlo, vamos a intentar sacarle partido y en vez de tirarlo abajo y decir que no es bueno, que se está pagando o que no se está pagando, o sea, es absurdo. Con respecto a esa parte oscura, pues la verdad no lo sé, no sé si la hay o no la hay. Lo que sí sé es que cuando se pagan vienen los aviones, eso está claro. Claro, o sea que, por la cuenta que les trae, ¿verdad? Justamente. Sandra. Eu podo engadir algo novo, porque máis ou menos compartimos todos o mesmo sentir, non, sobre o tema dos aeroportos. Eu creo que, a ver, non hai vontade política precisamente porque tamén hai que ser atrevidos, hai que tomar decisións que non van a gustar a nivel local, en algúns sitios, entón non se está pensando en clave de país, porque si en Coruña estamos pensando en Coruña, en Santiago, en Vigo, e eu creo que ao que tendría que haber e apostar por unha dirección única dos aeroportos, no que non compitamos entre nós, entre os aeroportos galegos, nos especialicemos, tengamos unha planificación real, porque ahora é unha improvisación pura e dura, a base de subvencións, e é o que dices, ao final, se se acaba a subvención, pues a mellor se acabou o bo, non se planifica, ¿no? Cuando hablas, dices, Sandra, que se deberían de tomar decisiones que a lo mejor no gustan a nivel local, ¿qué tipo de decisiones? ¿A qué te refieres exactamente? Pois ao mellor na hora de especializar os aeroportos, pois un máis comercial, outro máis de turismo, pois o que sei, pois Santiago, outro tal, non o sei, habría que facer un estudio real coas empresas, que son os que saben, o que non entendo nesas mesas sectoriais que non participen as empresas do sector, o sea, ahora dicen que se vaya a participar, non? Sí. Que eso xa inconcebible, que un político decida, porque a mí me podes preguntar e podo dar a opinión política que pode ir nesta vía, que haya unha única dirección nos aeroportos e que non compitan entre sí, que haya unha planificación, pero eu non son técnica nin traballo no sector do turismo, aí teñen que aportar os que realmente traballan no sector, non? Entón, que unha comisión este formada e non este formada por técnicos, xa nunca vai a funcionar, e o que estamos falando en clave política, non pensando en clave de país, non pensando en unha rentabilidade dos aeroportos. Pois como falamos antes das líneas de AVE, de trens, de autobuses, que para ir a Santiago, ao aeroporto de Santiago, as filigranas que tens que facer, se vives como eu en Pontareas, bueno, colles un coche, pero en transporte público é imposible casi chegar. Eso é inconcebible. E en cambio, para o aeroporto, vas ao aeroporto de Vigo e para o aeroporto tes un autobús, non? O sea, e daqui ao aeroporto de Santiago imposible, e ao de Coruña xa non falemos, que eso non hai planificación. Entón, mentre non hai unha planificación real que enlacen os medios de comunicación e que despois os tres aeroportos non compitan entre sí, e si compitan con Oporto ou compitan con Madrid, non vamos a ningures. Con Madrid, con Oporto. Claro, que son os nosos grandes competidores. Non temos que competir entre os tres, non? Entón creo que tendríamos que apostar por unha única dirección e que coordine os tres aeroportos. Yo creo non competir si Coruña, Santiago ou Vigo. No, temos que funcionar en clave de país e algo organizado. Y yo creo que dices una cosa muy importante, y es en las empresas. O sea, aquí hay unos, igual que en Coruña está Inditex, que claro, es posiblemente la que más tráfico tenga. Aquí en Vigo pues está el clúster de la automoción, todo lo relacionado con el sector de la automoción, quizás el de la pesca también, que mueve claro, mucho. Y esos vos tenían que ir relacionados esa gente tiene que estar con ahí, ese sector. Esa gente tiene que estar ahí, o sea, ahí no está. Sobre todo no caso de Vigo, que é tan escandaloso. Porque non hai vontade política. Ese lado oscuro, ¿no? Ese lado oscuro no, que pero hablabas. claro, eu sigo preguntando mismo. Si non o sabemos, pero deberíamos intentar saberlo, non? Falta transparencia na información. A veces se busca, en este caso, ¿no? Que eu creo que o negocio realmente está na privatización dos aeroportos, e o de pago a compañías eu creo que máis se debe a localismos e a falta de ver o entender Galiza como país, e entón non lles importa que queden sin xente ou sin viaxeiros os aeroportos. Teño aquí o dato que en Oporto no ano 2014 tuvo 3 millóns máis de pasaxeiros que Alvedro, Lavacolla e Peinador xuntos, e o que decía él, eso foi fundamentalmente en base a Eurorregión, claro. de un país con una crisis tan grande como está teniendo Portugal no puede tener un crecimiento del aeropuerto del 27%. Efectivamente, está claro. Y después, que quería decir, él decía que a Comisión de Rutas que non servía porque non estaban representados os sectores económicos. Eu creo que unha cousa é que ti intentes planificar con sectores económicos e outra é que non des ni siquiera o mínimo paso de poñer de acordo a nivel político. Vamos a ver o que deis ti,
pois podemos facer a ruta a Estambul desde Coruña e Vigo vamos a facela a París, claro. É dicir, eu creo que é necesario tamén empezar a traballar e valorar coordinadamente sin facer de cada cidade un estado-país, claro. E aí o alcalde... Algo rápido porque sé que Diego, te tienes que marchar, pero non se te puede esperar. Que tal como decía Chelo antes, que non se pensa en concepto de país, e eu estou totalmente de acordo, e que a Xunta non actúa, eu creo que si actuou, pero de maneira incorrecta, porque cando comenzou coas subvencións, de feito, foi desde aí, desde onde se pilotaron a Coruña e a Santiago en decremento do aeroporto de Vigo. O sea, non se trata dunha cuestión de país, se trata de que non superan facelo. Sabemos que queréis hablar deste tema, si Chelo... Non se trata dunha cuestión de país, digo, para os aeroportos. Chus, sabemos que Chelo, Chus, Sandra, Carmen todavía. Le pedimos si Diego se puede quedar un poquito todavía, sabemos que se tiene que marchar. A la vuelta de publicidad retomamos este tema y acabamos cerrándolo con las intervenciones de los invitados. Bueno, regresamos, estamos preguntándonos si los aeropuertos gallegos son rentables, cuál es su futuro en este momento y sobre todo cuál es la visión de las agencias de viajes de Galicia. Y con nosotros está el presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes y nos está dando su opinión, su versión de la situación actual. También estamos hablando con nuestros tertulianos y queren dar la palabra a Chelo porque tenía algo que decir. Sí, bueno, é que eu creo que hai unha falta de vontade política, pero ademais, para min o máis importante é a falta de concepto que ten a Xunta de que este país, como quere que se planificar o seu desenrolo, porque os aeroportos, igual que todo, ten que estar en función do propio tecido industrial e productivo do país, onde están as necesidades e cales son os destinos, non? Por outro lado, igual que pasa cos aeroportos, nos pasa co plan de turismo de Galiza, fora do Camiño de Santiago. Galiza non ten un plan de turismo desenrolado, todo está centrado en Compostela. Por lo tanto, eu creo que a Xunta non se está equivocando. A Xunta está facendo o que quere facer, contrario ao que eu penso. E o que quere facer, porque non lle importa, é que se centralice todo en Madrid. A política centralizadora do Partido Popular está matando a este país. Ahora es el Partido Popular, Chelo, pero yo estaba pensando, y hablando de la parte turística y de la parte de la Xunta en cuanto a turismo, que quizá se pone al frente de la agencia galega o de cada gobierno le da un nombre diferente a personas que son políticos y que no tienen mucha idea a lo mejor de cómo gestionar el turismo. Son políticos, no son técnicos, no son expertos, y si además no se incluye a los expertos en esas técnicas, en esa gestión, pues apaga y vámonos, ¿no? Sí, claro, es decir, os políticos estamos para o que estamos, non somos especialistas en todo, é imposible. Entonces, por eso decía antes, é importante para tomar as decisións xuntarse a administración cos empresarios do turismo, da industria, da hostelería, coas universidades, que creo que teñen moitísimo que aportar a solución dos aeroportos, e non se conta coas universidades. Vosotros, por ejemplo, ¿qué relación tenéis con la Agencia Galega de Turismo? ¿Hay una relación fluida? Sí, o sea, ya no solo como Agavi, sino lo que te decía, como el clúster, yo creo que ahora está habiendo unos cambios bastante importantes y sí que empezamos a participar. Y bueno, está cambiando algo, no sé hasta qué punto, porque lo que te digo es algo que es bastante reciente, pero bueno, yo como digo siempre, como soy joven, espero que dure muchos años, o sea, y que esto, que desde el clúster podamos ver y podamos hacer un plan estratégico a largo plazo y no a corto plazo y pensando pues en 10 años, en 15 años. Yo el ejemplo que pongo siempre es Barcelona. Yo cuando empecé en esto, hace 14 años, iba a las ferias de turismo, iba por Europa adelante y Barcelona estaba como Galicia, era
era un stand dentro del de Tour España, normal, y con los años cada vez fue creciendo más y fue creciendo más y lo fue haciendo mejor y potenció su aeropuerto, sacándole mucho a Madrid, etcétera, etcétera. Y con eso, hoy es, creo que la primera potencia o segunda en congresos, cruceros, no hablemos la recepción de cruceros que tiene, eventos deportivos o tratando lo mismo. Quiero decir, tuvieron una estrategia que empezó en el año 92 con las Olimpiadas, que dijeron en 10, en 20, en 30 años. Una única estrategia y todos a una, ¿no? Y fueron ahí. El cambio político ayudó, o sea, el que no hubiese, que estuviesen los mismos, pues ayudó, pero cuando había otros, pues también seguían esa misma línea. Entonces, al final, todos tiramos del mismo carro, o sea, al final todos somos vigueses, seamos del partido que seamos. Claro. Entonces, o gallegos. Entonces, yo creo que todos debemos de pensar como gallegos, es decir, pues, ¿cuál sería la mejor situación para pues esta? A mí la sensación que me da, Diego, escuchándote hablar y la entrevista, es que estáis aburridos ya. Evidentemente tenéis que seguir luchando porque es vuestro pan y es vuestro negocio y hay que seguir luchando, pero ¿estáis aburridos de siempre intentar aportar y que os ignoren de alguna manera? Yo vendo viajes para vosotros, o sea que los que tenéis que estar aburridos sois vosotros, no soy yo. Yo al final hago mi trabajo, vendo mis viajes, gano mi comisión. Pero os afecta, estamos hablando que os afecta. No, os afecta más a vosotros, es que os afecta mucho más a vosotros que a mí. Yo al final es mi trabajo, es vender viajes. Si no te vas vía Oporto, te vas vía Santiago, si no vía Madrid, si no te coges, ¿qué pasa? Nada. Yo me duele como vigués, me duele como gallego, me fastidia pues que haya ejemplos como el País Vasco, como en Cataluña, como en Portugal, que estén funcionando y que nosotros no seamos capaces de funcionar. Pero los que sufrís las consecuencias sois los que viajáis. O sea, es que al final son las empresas, son los particulares. Claro. El que paga el billete. Claro, el enfermo. Yo tengo una clienta, y siempre lo comento también, que va todos los fines de semana, su hija es ciega y está en la 11, entonces va allí a recogerla. Y claro, le supone un problema muchas veces de horarios, de falta de conexiones, que dices que cada vez me lo pone más difícil ir a buscar a mi hija. Claro. Y claro, al final todo eso es lo que te acaba doliendo, pero bueno, a mí, o sea, yo creo que a mí como usuario, pero no como agencia de viajes, ni aún, o sea, no, al final yo creo que se vende igual, si no es por un lado, lo vendes por otro. Sí, eu estou contigo, que ao final os que pagamos esta mala xestión somos os usuarios e usuarias. Un pouco incidir no que comentaba Chus, de que que efectivamente o PP sabe isto e non ten ningún tipo de interese en solucionalo porque eles teñen unha política alternativa que con outros intereses, da mesma maneira que construen aeroportos que non teñen avións como en Castellón e Ciudad Real. O sea, non é algo novo, eles saberán os intereses que teñen, generalmente son económicos e pouco limpos. En esa liña, che quería preguntar se hai algunha maneira de poder, nós como cidadáns e cidadanas, poder saber se as subvencións que se dan a estas compañías, que podo estar de acordo que unha vez que se dan intentemos aproveitalas, pero que a priori non teñen moito sentido, poder comprobar se son legais como se están concedendo e despois se son productivos esos cartos que se invirten nesas liñas, en esas compañías, e realmente hai unha volta de ese capital que sale dos nosos impostos, que son os nosos cartos, que se utilizan sin ningún tipo de transparencia para saber si polo menos a que os invierten así, si sirve para algo. Con respecto a la legalidad, ahí no te puedo ayudar porque la verdad no tengo los papeles ni creo que llegue a tenerlos nunca. Con respecto a la otra parte, gente viene a Galicia. O sea, cuando ponen un vuelo de Liverpool o de la ciudad que sea, pongo el ejemplo de Ryanair porque bueno, es quizás el más clásico. Suele venir gente. Los hoteleros están contentos porque viene esa gente. Pero compensa o que se gasta ca xente que ven. Yo es que no sé si compensa o no compensa porque no tengo pues esos eso es datos. Importantísimo. No tengo, por supuesto, es lo que te decía del retorno de la inversión. Yo creo que es los controles, es la base. Pero a lo que iba, ya que lo has hecho y ya que lo has dado, por lo menos intenta rentabilizarlo en la medida de lo posible. O sea, porque está claro que si podemos no hacerlo, es mejor no hacerlo.
Pero ya que lo estamos haciendo, aprovechemos, ¿no? No lo tiremos a la basura. Pero hai que partir da decisión inicial, non vas a gastar cartos públicos en algo que vamos a aproveitar porque non quedou remedio, porque deciden, porque sí, que hai que invertir aí. Que cuando ponen un vuelo nuevo de una compañía, normalmente tiene una demanda y se genera un flujo de gente. Y los hoteles, los restaurantes, los taxis, esa gente pues suele beneficiarse, y prueba de ello es Santiago, que en Santiago el turismo internacional está creciendo, o sea, de estos destinos. Otra cosa es que eso sirva para empezar, pero si luego si Ryanair tiene la fuerza de cambiar Santiago por Oporto, la gente se va a estar volando a Oporto. O sea, dura lo que dura la subvención. Claro, es que es a lo que voy, no es que... Por eso digo que antiguamente, es lo que os intenté explicar antes, antiguamente las compañías cogían un Excel, si lo había de aquellas, y echaban sus cálculos, sus costes, y veían si era rentable un vuelo o no era rentable. Ahora en esa partida hay una parte que es la subvención, que entonces es lo que hace que eso sea rentable. Pero no es real, o sea, es una burbuja, es lo de la burbuja inmobiliaria, es hacer el pan para hoy y hambre para mañana. Todo que a Ciudadanos nos queda aquí sobre este tema é que hai un interés tamén porque as subvencións se sigan mantendo. Estamos vendo continuamente casos de corrupción que están alrededor de subvencións. Estas subvencións incluso son un pouco oscuras porque non se sacan a través de un concurso, e cando a planificación no tema dos aeroportos, vos que sodes técnicos e traballas en este sector, se mira que pode ser dunha maneira sinxela planificarlo para que sea rentable os aeroportos, pero entón creo que non hai interés político, porque si nos interesa manter o tinglado de subvencionar os vuelos cando esas subvencións incluso non repercuten que nos salga máis baratos aos cidadáns. A maior parte de esos ni siquiera somos competitivos en presos. Si traemos o vuelo, pero o vuelo non segue sendo non é moi barato. Incluso moitos vamos ao Porto porque son máis económicos, non? Sí. Entonces, claro, será un pouco mal de que, sendo algo que se pode solucionar de unha maneira sinxela, que Galicia podía ser competitiva con Madrid e con o Porto, non o sexamos e despois nos manteñamos con estas subvencións que se sacan de maneira un pouco espuria, non? Entón queda eso aí no aire, porque a verdad que dá que sospeitar. Eu estou totalmente de acordo co que dixo Sandra aí por engadir, o sea, que creo que desde aquí queda clarísimo que defendemos todos unha política de xestión autonómica de inicio, non? E que realmente o que está levando para min a toda esta mala xestión é justamente esa política de subvencións que non a comenzaron outros que o goberno, que do Partido Popular, que foi quen comenzou a rivalidade entre aeroportos con ese tipo de subvencións. E máis, que ainda que Vigo non tuvo e ten subvencións neste momento cos últimos orzamentos ao aeroporto, tamén é certo que se non ten competitividade cos vuelos que ten con Santiago, porque se teñen a subvención eles, dende logo a Vigo non virían, o sea... Tenemos que jugar todos con as mesmas cartas. Exactamente, non pode xogar Vigo con unhas cartas diferentes ao resto dos aeroportos. Victoria, y cerramos. Ben, como ao principio fun bastante crítica co goberno autonómico, teño que decir que a xestión sigue sendo estatal. É dicir, non temos transferidas as competencias de xestión aeroportuaria, de planificación. Pero sí de promoción. De promoción sí, pero a planificación, eu non disculpo ao goberno en canto a que non faga nada, porque fai eso absolutamente en todo, pero decir que é o goberno do Estado e foi o goberno anterior o que sigue tendo as competencias, sigue favorecendo un modelo de aeroportuario moi centralista e, polo tanto, nada interesado en desenvolver outro tipo de modelo máis periférico e multicéntrico, digamos. E el pon como exemplos de éxito aeroportuario el Prat en Barcelona e en Bilbao, que sí apostan por un modelo de desenvolvimiento del país. Valencia, en Mallorca es uno de los hubs. Mallorca por turismo, evidentemente, sí, pero nosotros... que ese goberno autonómico que reclama as competencias, pero sí que é necesario ter as competencias para poder planificar e despois ter interés en poder facelo. Bueno,
Cerramos, si os parece, este tema. Despedimos a Diego, que tiene que marchar. Muchísimas gracias, Diego, por estar esta noche aquí, y aclarar que el Partido Popular no se encuentra entre nosotros, que podría defender el papel de la Xunta, pues porque está de luto pues por el suceso que tuvo lugar en los Alpes, de ese avión en el que murieron 150 personas. El Concello de Vigo decretó 3 días de luto, y el Partido Popular considera que no debe de asistir tampoco a este tipo de programas o de actos. Dicho esto, cambiamos radicalmente de asunto y vamos a hablar ahora de Povisa. Vamos a hablar de ese conflicto que lleva abierto mucho tiempo, muchos meses, pero que en los últimos días se agudizó con con el despido de 13 trabajadores y la huelga de 3 de ellos, huelga de hambre, que llegó a su fin después de 14 días y que fue el pasado martes, si no me equivoco, cuando decidieron abandonarla. Vamos a ver un vídeo donde nos pone en situación y a la vuelta debatimos. Los trabajadores de Povisa abandonan la huelga de hambre. El primero ya lo hizo el sábado y los otros 3 lo han hecho esta misma tarde. Están muy deteriorados físicamente y además comprueban que su esfuerzo no está sirviendo para mucho. Pero la protesta continúa. Los sindicatos quieren seguir movilizándose contra los 13 despidos ejecutados por la dirección del hospital. Esta ya ha advertido de que no dará marcha atrás. Esta tarde la delegada territorial de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, se reunió con la dirección de Povisa para mediar por los despidos, aunque las expectativas de este encuentro son muy bajas. Bueno, pues esa era la situación actual. Los trabajadores han decidido abandonar esa huelga de hambre porque su salud ya pues estaba tocada y bueno, y no se avanzaba demasiado, porque la empresa ya dijo que no iba a mover ni un solo dedo. Chelo, como buena conocedora de la situación de Povisa, ¿cómo describirías la situación actual? Bueno, a situación de Povisa non é que leve meses mal, a situación de Povisa leva anos moi mal. En concreto, desde o ano 2009 hubo máis de 70 despedimentos. Hai sempre un bordeo da lei. Ahora presentou un ERE primeiro, o ERE era ilegal, incumplía todas as normativas que se podían incumplir, incluído o propio concerto. Por lo tanto, a empresa retira o ERE e vai facer como fixo nos procesos anteriores e cos EREs anteriores, facer grupos de despedimento menores de 15 para que non entre en despido colectivo e non ter que dar explicacións e que non ter que justificar nin dar ante o comité de empresa e ante a propia administración, non? Entón, acaba de asinar un concerto millonario que non ten ningún hospital privado do Estado, que lle garante unha actividade sanitaria durante 10 anos, e, sin embargo, a propia Povisa di: vou despedir porque este concerto é unha ruína, cando é o concerto que quixo. Entonces basa os despedimentos no propio concerto. ¿Cuánto tiempo tardó en firmar ese concierto? Porque desde que se le acabó el anterior hasta que se firmó este hubo mucho tiempo. O outro concerto terminaba, creo recordar, no 2008, foi prorrogado 2 anos, despois hubo unha super prórroga máis mentras se negociaba, pero bueno, Povisa ven con concertos en anos 70. Quiero decir que se firmó porque entiendo que ellos ya estaban de acuerdo, de alguna manera, se habían acercado a las partes con lo que ellos solicitaban, ¿no? No, é máis, no acordo básico sanitario pola área de Vigo, que se asinou entre Universidade, Concello, Xunta, estaba a Consellería, todos os partidos políticos, se asinou un acordo e todos os sindicatos de que o mantemento do concerto de Povisa tiña que implicar, por un lado, a mesma calidade asistencial que na pública e, por outro lado, se tiña que comprometer o mantemento do emprego e da calidade do emprego, é dicir, hai un cumplimento total, e Povisa puso como condición, precisamente, o que hoxe recolle o concerto, é dicir, que fora voluntaria, adscripción, que todo eso pediu Povisa. Non foi proposta da Xunta, foi Povisa quen insistiu e, sin embargo, agora o que fai é que xa se diga o concerto e fai perder pacientes. ¿Y esa libertad le ha perjudicado a Povisa? Lle perjudica porque Povisa considerou que todos os pacientes iban a quedar en Povisa, porque o novo hospital lle quedan Valadares, a xente que ven do Morrazo lle supón un problema, non se construíu o CAR, o Centro de Alta Resolución do Morrazo. Eu creo que atinadamente para que a xente siga indo a Povisa, hai unha aposta da administración por manter Povisa, de feito o novo hospital nace cativo de todo, e
Entón, Povisa está utilizando o concerto e presionando para poder levar a cabo o que quere cunha reducción drástica do personal. Te podo decir, por exemplo, que ademais dos despedimentos, en este momento en Povisa máis do 80% das auxiliares teñen contratos a tempo parcial, entre 14 e 35 horas, e máis do 70% dos celadores. Por lo tanto, hai unha plantilla, non só con moitos despidos, unha plantilla que descende, sino que o personal que se queda se lle reducen as xornadas, unha precariedade total e un deterioro moi importante da calidade asistencial. Claro, ciudadanos y los espectadores que nos estén viendo desde el Morrazo, desde el Valmiñor, que le tocaría Povisa, bueno, ahora ya con el cambio pueden elegir, pero les tocaría en principio Povisa, pueden estar pensando, madre mía, si yo me pongo enfermo, si un familiar se pone enfermo, ¿dónde va a ir? Porque si existen esas carencias, no voy a estar bien atendido. ¿Qué opináis? Sí. Bueno, sí, Carmen, Chus, sí, efectivamente, que máis alá do drama dos traballadores de Povisa que están desesperados, nos pediron axuda e outras forzas un pouco porque están completamente anulados en medios de comunicación. Queremos dar as gracias por ter este tema hoxe aquí, porque se sinten totalmente desamparados a nivel de coñecer o que están pasando, pero máis alá do seu drama persoal e da total falta e omisión dos poderes públicos principais, tanto da parte da Xunta, da Conselleira, do propio alcalde de Vigo, que lle reclamaron pois que polo menos pasara por ali a ver a súa situación e non recibiron resposta. Pois eles, aparte de reivindicar a súa situación dramática de precariedade laboral, de incumprimento do convenio, de incumprimento do concerto e de todas estas situacións, viven nunha situación de acoso, de amenazas polos seres, de reduccións salariais, mentras observan que os 5 conselleiros lle subiron o soldo, aos altos directivos tamén, mentras eles lle os baixan, como Povisa no ano 2013 casi tuvo de beneficios 12 millóns de euros que desviaron parte ao dono destas empresas, que é a familia Silveira. Claro, eso es lo que no se entiende, Carmen, porque 12 millones de euros de beneficio, la gente dice, madre mía, es todo beneficio casi. Y sin embargo, ellos dicen, la empresa dice que está obligada a hacer estos recortes porque si no, no llega. Porque non é certo. Algo nos perdemos, hablábamos de algo nos perdemos, porque non é certo, porque minten. Alega que perde pacientes por mor do concerto, porque a xente se lle está marchando para o novo hospital. E entón, hai o límite, creo que era o concerto para 140.000, perdeuse a 5.000, e o problema é que o perde, porque se a mí non me dan unha boa calidade na prestación, me vou para o novo hospital. Pero en un momento, Chelo, en el que está tan criticada también la sanidad pública, porque también se habla de recorte continuamente, se habla de falta de personal, se habla de muchísimas cosas, la gente prefiere irse al público. Claro, porque Povisa sempre tuvo moito menos personal. Está mellor atendido. E ademais é que, como decía Chelo, isto xa non empeza ahora con estes 13. Estes 13 quizá foi a gota, pero estamos falando de que xa durante estes 4 anos estuveron caindo continuamente. Que a sala de quirófanos, que xustamente ten unha lista de espera impresionante, se lle recorta a personal para quirófanos, que teñen horarios puntuais como son de 8 a 9 da mañán, de 2 a 4 da tarde, 8 a 10 da noite e de 2 a 6 da mañán, donde hai menos personal do que debería. Evidentemente, todas estas cousas os pacientes tamén o notan. Porque debería legalmente? Legalmente, sí, no horario de noite, obligatoriamente nos hospitais públicos teñen que ter 16 celadores e Povisa ten 2. Sí, e aí onde tendría que intervenir. Estánlle pagando a Xunta por ter os 16, ese é o grave, que se lle aumentou o concierto, como ela comentaba, se lle incrementou para poder manter esa suposta perda de pacientes. A mí me gustaría falar do que significa un concerto, o concerto de Povisa. Durante anos Vigo tuvo un déficit na sanidade pública e un porcentaxe altísimos de pacientes tiñamos que ir obrigatoriamente a unha empresa privada que sacou beneficios a conta da sanidade pública. O que se fala da privatización actualmente da sanidade o levamos vivindo en Vigo mogollón de anos. Por exemplo, eu que pertenzo a Colla, me tiña asignado como hospital de referencia Povisa. É dicir, que era un dos primeiros casos a nivel de Estado, ou non sei se único casi, de ter asignada unha cota de persoal, de pacientes, a conta do Sergas. É inconcebible.
se inicia ou se propón a valoración do novo hospital, o novo hospital tamén o privatizan, recortan o número de pacientes que poden ir, o número de servizos, siguen privatizando partes e ainda por riba a empresa coa que fan o concerto lle deixan manga ancha para que poidan facer absolutamente o que queren co personal e co servizo. É dicir, o persoal o maltratan, o humillan, o amenazan, porque hai amenazas de despidos en caso de que vayan a folga ou protesten. Hai muitísimo menos personal do que debería, según o convenio, e está permitido por parte dunha administración en connivencia total coa dirección de Povisa. Esas amenazas es lo que ha podido hacer que al final estos 3 trabajadores se quedasen solos, porque lo vemos a ellos, pero podía haber muchísima gente, tanto pacientes como trabajadores, como muchísima gente que los acompañase y que protestase. ¿Son esas amenazas los que han hecho de alguna manera abandonar? Porque os traballadores que estaban en folga ou as traballadoras tiñan problemas físicos, pero de todas formas eu hoxe, cando comentei as compañeras de traballo que viña aquí, unha me dice: pois te digo que unha prima miña traballa en Povisa e un alto cargo, un xefe de persoal, en un sitio que non había cámaras, o amenazou con despedilo en caso de que participara nas folgas. Sabemos que hai sindicalistas que están condenados a 3 anos por participar en folgas, en piquetes de folgas. Sin embargo, un traballador ou traballadora, que hai bastante xente dentro da sanidade, mulleres que teñen as condicións de traballo moito peores que na sanidade pública, e de aí os recortes moitas veces veñen dados porque lle sale máis rentable, son amenazados e non poden denunciar, porque se denuncian se quedan sin un posto de traballo e, polo tanto, tal como esta situación de crisis, sin medio de vida. Eu penso que é inaceptable e que a administración pública non pode negociar, pagarlle cada ano 270, espera que te digo os millóns, mientras que lo buscas, le damos la palabra a Sandra, ¿vale? A ver, o que é increíble que acaban de asinar un concerto dos mellores do Estado, tal como dice o Chelo, porque é así de todo o Estado español, e que a empresa justifique que ten que despedir porque non é rentable, cando nas contas anteriores si salía que era rentable. Entón, aquí hai unha parte de culpa da Xunta de Galicia, dos Sergas, non? Que asina un concerto con este hospital de referencia tamén para o tema de queimados, o sea, temos obligatorios de ir aí, non podemos ir ao público, pero a non se llegar ante esos traballadores que sigan traballando, o sea, o servicio que nos están dando vai ser moi precario, porque se antes tiñamos tantos traballadores para tantas cartillas e ahora se están despedindo a tantos traballadores, o Sergas está consentindo que o servicio vaya para peor, cando eso ten que conlevar obligatoriamente a un incumplimento dese contrato, desa concesión, ¿no? Porque y yo me pregunto, si se está incumpliendo ese convenio porque hay menos trabajadores de los que recoge el convenio, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué no se va a la vía judicial? Mira, te vou a decir, Povisa ademais ten cousas que o concerto está prohibido e pretendía facelos con Estere, como é subcontratar servizos. E xa ten servizos subcontratados e está prohibido. E está prohibido no concerto. Por outro lado, eu paselle personalmente a conselleira de Sanidade un dossier de incumplimentos de Povisa. Non actuou ningún deles, pero incumplimentos de erros de alumnos que cubren postos de traballo. O sea, becarios. No, os alumnos que estudian enfermería están obligados a facer prácticas. A práctica tens que facer con un profesional e acompañar a ese profesional e sempre baixo supervisión. Que pasa? Se non hai personal, o alumno pasa a ser un enfermeiro, sin ter a formación rematada. Por outro lado, temos sentenzas firmes do Tribunal Superior de Justicia de Galiza que di
que as reducións de xornada foron ilegais e ten que devolver as xornadas completas ao persoal. É unha sentencia que está sin cumplir. A Xunta sabe e non o fai. Non hai ratios no concerto. O que di o concerto é que Povisa ten que cumplir a mesma calidade asistencial e nos mesmos niveis que os hospitais públicos. Pero os Sergas non lle exixe. Despois, a lista de esperas de consulta de Povisa é desconocida. A Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, que pon o tempo máximo de espera dos pacientes, ten unha exclusión de Povisa, se lle permite a Povisa máis tempo de espera dos pacientes de Povisa que do resto, e isto por lei. O sea, que son cosas moi alucinantes. E depois, falando de amenazas, primeiro decir que xa naceu cativo Metec. Nace cativo novo e todo nace cativo en esta cidade por Povisa, evidentemente. Remato. As amenazas, por exemplo, a presidenta do comité de empresa se lle entregou unha amenaza por escrito de que non pode decir que a falta de personal afecta a calidade asistencial. Pero como non vai afectar? É como si os traballadores de Citroën se lles amenaza con despido si, poñamos o caso, denunciaran que os coches salían sin frenos. Es decir, é unha locura. Hombre, es una alarma importante. Tenemos que terminar este asunto. Solamente la cifra que te había prometido. Nada, Victoria. 75 millóns de euros dos orzamentos. 535 euros por cada tarxeta sanitaria. Casi nada. Unha cousa pequena, rápido, moi rápido. Sí, no, que isto ten a súa explicación tamén como todo. Curiosamente, Povisa pertence a un grupo empresarial chamado A Nosa Terra, que ao cal tamén, o sea, da familia Silveira, que recibe esta millonada para unha pésima xestión con cartos públicos, e curiosamente a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, pois era xerente antes de entrar ao goberno de Feijóo do hospital a Nosa Señora da Esperanza de Santiago, que tamén era da familia Silveira e dese grupo de empresas A Nosa Terra. Ya tenemos el árbol genealógico Porta giratoria en toda regla. Bueno, pues dejamos aquí el tema de Povisa. Seguro que se seguirá hablando durante mucho tiempo de este asunto y esperemos que no haya nuevos despidos, porque si no la situación se complicaría tanto para los pacientes como para la plantilla. Volvemos y a la vuelta vamos a ver las elecciones, el resultado de las elecciones andaluzas. Veremos si puede ocurrir lo mismo aquí en Galicia, si afectará o si por el contrario no tiene nada que ver y Andalucía es un paraíso interior. Hasta ahora. Bueno, ahora vamos a jugar a adivinar el futuro. ¿Qué les parece? Vamos a centrarnos en los resultados de las elecciones andaluzas y vamos a ver si esos resultados pues tienen algo que ver o pueden tener algo que ver con los resultados que pueda haber aquí en Galicia en las autonómicas y además también a nivel municipal, aunque la mayoría de los expertos aseguran que a nivel municipal es otra cosa diferente. Como ustedes ya saben, por activa y por pasiva, el Partido Socialista ganó las elecciones en Andalucía, el Partido Popular pues perdió muchísimos escaños, muchísimos votos y los grandes vencedores fueron Ciudadanos y Podemos. Además, evidentemente, pues Izquierda Unida, que también bajó muchísimo. Claro, eso extrapolado a Galicia. Chus, ¿victoria para el Partido Socialista o no? Para el Partido Socialista, desde luego, es un aliento. Es verdad que vou decir eu sobre o tema de que gane o PSOE en Andalucía, para nós é un impulso. Levábamos 4 anos de caída libre y recuperar o manternos en Andalucía y sobre todo con toda a problemática que Andalucía tamén ten con todas estas tipo de corrupcións e cousas que están salindo. Eso é lo que máis sorprendió, ¿verdad? Evidentemente sí que chama atención, pero tamén teño que decir que Andalucía tamén ten unhas coberturas e unhas proteccións que probablemente outras comunidades autónomas se están dedicando a desfacer e a demoler continuamente e Susana Díaz se encarga de mantelas e de protexelas, non? O feito de que un goberno socialista goberne unha comunidade autónoma fai certas diferencias con referencia a outras comunidades. Hay quien dice, después de 33 años de gestión socialista,
ya veña bien un cambio. Eu digo que cambios sí que existiron nas provincias, porque non é certo que o Partido Socialista estuvera... No, a nivel comunitario. A nivel comunidade, eu creo que sí que se valoraba antes, que aquí antes de abrir, que se perderan 160.000 votos, pero tamén non é unha pérdida considerable, posto que falamos de que existen dúas novas forzas que entran a xogar no escenario de Andalucía, e sinceramente manténse tipo e realmente sale cos mismos números de ¿Es comparable Andalucía con Galicia electoralmente? Eu non a compararía. Sandra. Tamén decir que saliu victorioso o PSOE me parece decir que se perderon 160.000 votos e que pouco me parece ser optimista demais, Non. Porque perder tantos apoios e na que mantuveron o número de escaños tuvo unha perda electoral importante. Cando aparecen dúas forzas políticas, pero tamén xogaba con ventaxa o Partido Socialista, que estaba gobernando desde fai 33 anos. Sabemos que eso genera un entramado ao redor de todo iso, como lle pasa ao Partido Popular en Galicia, que consigue manter un voto máis fiel, bueno, porque hai moito clientelismo ao redor de todo eso, non? E despois, bueno, o gran derrotado o Partido Popular. Creo que as expectativas de Podemos non foron as que se esperaban por parte desta forza política, que esperaba chegar con máis forza a Andalucía, pero tamén creo que isto non é extrapolable ao que poda pasar en Galicia, porque, bueno, pois temos unha trayectoria anterior diferente, nada que ver con Andalucía, que leva esos 33 anos gobernando. Aquí ao contrario, levamos salvo a época do bipartito, con máis de 33 anos co Partido Popular, entón creo que non é extrapolable, pero sí se abre un panorama interesante, porque eso sí que dá optimismo, ¿no? Que están entrando novas forzas políticas no panorama político, eso bo que haya máis pluralidade, que por desgraza ainda non os que queremos que se debe acabar co bipartidismo non está totalmente derrotado o bipartidismo, tamén nos temos que quedar con eso, que eso sí pode ser extrapolable aquí, non? E esperemos que cando cheguen as eleccións xerais si o bipartidismo sufra máis estes anos de nefasta xestión e de tanta corrupción que arrastra o Partido Popular e o Partido Socialista, que non lle pasou factura en Andalucía, e iso sí é curioso. Entonces, non sei se a Partido Popular lle pasou factura a corrupción ou a crise, entón en este caso debe ser a crise o que está pasando máis factura e non a corrupción, porque ao Partido Socialista non lle pasou, non? Estamos hablando en todo momento de futuras elecciones autonómicas, incluso saltamos ya a las nacionales, pero ¿eso quiere decir que a las municipales no tienen absolutamente nada que ver y que esos resultados no se pueden comparar? A ver, nas municipais influye moito que se estamos falando do rural, se estamos falando das cidades, non? As cidades sí teñen tendencia ao que pasa a nivel estatal e o rural xa máis as persoas, non? E eu creo que eso que se vai a ver, sí, a tendencia se vai a ver bastante ben reflexada nas cidades. Carmen, le toca a Carmen. Carmen, sí, como uno de los partidos que, bueno, obtuvo bastante representación, sí, aunque no toda la esperada. Bueno, sí, pero nos partimos de que estamos moi contentos co resultado, porque partir de cero, ter 15 parlamentarios en Andalucía é un éxito. O interesante é que se abre un novo escenario político, que aínda que coincido que aínda non se tocou de morte o bipartidismo, pero que sí que xa está moi ferido, porque se pasou dun 80% de concentración de votos dos partidos principais a un 62%. Nas grandes cidades tuveron unha caída moi grande, nas urbes medias igual. Se mantuvo sobre todo o Partido Socialista no rural, donde Podemos non tuvo capacidade, por exemplo, no noso caso, por falta de tempo e de ser unha formación de nova creación, que temos un ano de vida, a poder transmitir as nosas propostas e que a xente nos coñecese para que pudera confiar en nós. Andalucía é un caso moi similar a Galicia, porque hai unhas redes clientelares tan arraigadas despois de tantos anos de goberno, que entre que teño o control dos medios de comunicación, neste caso o Partido Socialista, en Galicia o Partido Popular, despois teño un entramado de clientelar e de caciques fortísimo, donde a xente non é que queira votar a xente corrupta, nin a partidos políticos corruptos, sino que non ven outra alternativa e que se ven ameazados en algo tan básico que necesitamos, que son os postos de traballo. Saíron novas, a delegada de emprego da Xunta de Andalucía
e a delegada de Educación de Córdoba, donde se lle dixo a empregados que se tiñan que dedicar a facer campaña, porque senón era o que ganar o PSOE ou que se iban á rúa. Entonces, pelexar con eso é durísimo en medios de comunicación, pero polo menos vemos que o bipartidismo sí que está empezando a caer e que está moi ferido. Chelo. Ben, bueno, eu creo que o de Andalucía, e para min é hasta culturalmente moi distinta de Galiza, e analizamos as cuestións e vivimos de outra maneira, non? Por lo tanto, non é extrapolable. Eu creo que a corrupción si se castigou. O que pasa que eu creo que Susana foi moi lista e dixo los corruptos fuera, la campaña es mía, e me vou sin corruptos al lado, casi me desvinculo del PSOE, porque foi unha cousa moi... El PSOE non apareció por muchos sitios. Exactamente, casi era a candidatura de Susana e non a do PSOE, non? Co cal aí foi moi lista e escapou de todo ese entramado. Tamén creo que hai unha diferencia enorme entre a corrupción do Partido Socialista e a que poda ter o Partido Popular. No Partido Popular hai un entramado en todo o Estado montado a un nivel tremendo, non? Que non é o caso de Andalucía. É un entramado estatal que cubre de norte a sur e de este a oeste. O bipartidismo, eu sempre dixen, non se vai a acabar nun plumazo un día para outro. Creo que eso era unha ilusión óptica, porque evidentemente a xente non cambia o chip, sempre dá outra oportunidade, hai medos ao cambio, a como reacciona Europa, se se poñen políticas, o sea, a xente se cuestiona pois moitas máis cousas, non? Por outro lado, tamén hai que valorar que hai unha lei electoral que impide o avance das pequenas forzas, que favorece os grandes partidos do bipartidismo clásico, non? E, por outro lado, que vai pasar no Estado? Creo que en Galicia non ten nada que ver, creo que ademais o componente nacionalista en Galicia vai a pesar moito, tanto nas estatais como nas autonómicas cando veñan. A nivel municipal creo que non ten nada que ver, pero eu tampouco despreciaría nada a reacción do Partido Popular, toda a súa maquinaria de presión e de propaganda daqui as estatais, porque vai ser, xa estábamos mirando no Parlamento de Galicia, estamos de eleccións. Nunca houbo tantos cartos para todo como ahora, apareceu de non sei donde, pero nos pasamos o día apoiando leyes, ven el peligro e van a sacar toda la herramienta. No, pero despois non cumplen, pero de momento viene la propaganda, entonces todos son proxectos, vai haber aves para todas partes, vai haber centros de saúde, que bueno, vamos a tener un por habitante, vamos a ter... Despois non se cumple nada de eso, pero empieza la campaña, e a ir por las vilas e a prometer, e aquí te vamos a... É lo de todos os anos, non? Victoria. Ben, eu penso que non ten moito que ver a realidade andaluza como coa galega, salvo o entramado de partido de poder que en Andalucía ostenta o PSOE e aquí o PP, non? Penso que tampouco son extrapolables en canto ás próximas eleccións que veñen, que son as locais. Hai moita diferencia dentro incluso das propias localidades, o rural, o urbano, o momento. Eu de todas formas creo que si lles vai a pasar factura ao PP estes anos de recorte total e absoluto, pero é un momento que non sabemos como se poden recuperar, no? esas forzas e canto influye. Eu creo que en este momento hai unha maioría, siga habendo unha maioría desencantada, aínda que poidan aparecer outras forzas, como a incapacidade para poder decidir sobre aspectos importantes da vida, e eu penso que a importancia do nacionalismo ou non marcará un punto de diferencia importante cara ao futuro, non? O discutíamos cando falábamos dos aeroportos, a necesidade desa visión do país, cando falábamos de sanidade, falábamos de ese intento de privatización e a loita contra esas privatizacións, e eu penso que é un momento importante para que a xente poida dar un cambio a nivel político, non? Outra dos aspectos que había novos en Andalucía era a presencia de Podemos, que no caso galego nas eleccións municipais non se van presentar como tal, polo tanto o efecto non se vai a poder medir, pero sí que eu creo que a nivel de Estado vai a pesar moito a maquinaria de propaganda e de... Y la fuerza que le ha dado este resultado tamén, claro. E eu creo que dentro dos medios de comunicación que non hai de equidade no tratamento dos distintos partidos e das distintas forzas,
estamos vendo como o nacionalismo é absolutamente ninguneado, silenciado desde os medios de comunicación, salvo que sea para demonizar o proceso de Cataluña. Bueno, aquí se invita a todo el mundo. Eso hay que decirlo, ¿eh? Me llama la atención que no se ha hablado en ningún momento de Ciudadanos. En este caso Podemos, evidentemente tenemos aquí a un representante. ¿Aquí Ciudadanos no es peligro? Bueno, eu creo que aquí non, personalmente, e sobre todo vistas as eleccións que máis próximas que temos, non? Pero realmente o peligroso de Ciudadanos é ese discurso que non ten, que se descoñece, e con ese silencio está convencendo a un sector que non sabe moi ben. O sea, por un lado ten ese voto de castigo, pero ese proxecto de Ciudadanos para min ten un perigo certamente o seu silencio, porque non sabes moi ben hacia onde vai, e en cambio sí que creo que en Andalucía, a pesar do que se decía, o sea, é certo que a agresión do Estado en todas as comunidades autónomas cos recortes foron paliados realmente con unha comunidade autónoma que fixo unha protección social distinta ao resto das comunidades autónomas que non eran gobernadas polo Partido Socialista. Por iso digo que de alguna maneira tamén foi recompensada, o sea, manter todo ese peso e de protección social, o sea, non é o mismo o Partido Popular que o Partido Socialista, pese a que lle ves. A mí me gustaría falar de Ciudadanos, creo que foi un invento a nivel estatal moi novedoso, moi novo, é dicir, e funciona como funcionou Podemos caras europeas, a través dos medios de comunicación. É dicir, estaba implantado en Cataluña e prácticamente en outros lados son paracaidistas. Que pasa? Que se utiliza moito o discurso, se aproveita de determinadas figuras, un discurso novedoso, limpio de corrupcións, posto que non estuveron no goberno, e en Andalucía sacaron votos, ou sacaron un voto alto, eu creo que sacando yo o PP, ¿no? De xente, digamos, de ideoloxía máis de dereitas, ¿no? Sin embargo, ellos se denominan de izquierdas. Bueno, sí. Cada quen pode chamarse como queira. Sí, bueno, é obvio que de esquerdas teñen pouco. De todos modos, aproveitaron un momento de repunte de un apoio expreso de certos medios de comunicación de dereitas, claramente, que queren aupalos por cabreos co Partido Popular, porque agora ao millor non lle sirven como lle servían e queren aupar a outra forza afín a eles para poder ocupar ese espacio que o Partido Popular perde por causa dos seus recortes, da súa corrupción e de todo o que está facendo. Eu creo que o resultado de Andalucía é só un pouco extrapolable a nivel estatal, porque no caso de Andalucía solen repetir o voto en clave nacional, en clave Estado español. En Galicia non se repite esa forma de votar, solamente que nos, como Podemos, temos a sorte que vamos a ter máis tempo en Galicia de poder seguir avanzando no proxecto, de seguir poder conformarnos como Podemos en Galicia, seguir traballando nas nosas propostas e poder darnos a coñecer un pouco para denunciar sobre todo este entramado corrupto que señalaba Chelo do Partido Popular a nivel Estado e que, por desgracia, no Partido Socialista tamén hai moito deso. Eu non digo que todo o Partido Socialista sea así, porque pois coñecemos tamén que ten razón de que se trouxeron moitos avances por parte do Partido Socialista, pero teñen unha corrupción estructural tan escandalosa que ten que ter un castigo por parte dos electores unha vez que teñen perden o medo e teñen unha alternativa de esquerdas confiable onde eles poden dar o voto implícito ao Partido Socialista. De feito, perdemos unhas eleccións e levábamos 4 anos caindo en caída libre, o sea, que realmente o castigo ao Partido Socialista o ten e pon as armas correctoras para poder salir de todo este barullo e de todos estes asentamentos corruptos que a min, sinceramente, me molestan como socialista, como militante, me molestan moitísimo. Porque a esquerda suele castigar máis estes casos, salvo en Andalucía. En Andalucía non. O Partido Socialista
las asfixio, Fixoas o cambio do tremendas. artigo 135 se luciu, da Mira, o cambio do artigo do Constitución. A partir dese 135, o cambio do artigo o PP pudo 135, facer o que fixo. exactamente, Vale, porque pero- o Partido Socialista co modelo 135 xamais faría o que fixo o Pero es Partido que ti non Popular. podes cambiar a Constitución pensando que vas a gobernar toda a vida. No, É non dicir, pensando é que vas a un gobernar toda a atrevimiento vida. tremendo e por decreto, cambiar a Constitución por decreto. O que está claro non é tedes que perdón de Dios. en Andalucía Non tedes perdón de Dios. en Andalucía se Vos salva co PP máis o corrupto, apoyo porque si se no- mantivo o apoio ao ciudadano que en outras comunidades non se Non te mantiveron. estou falando de Andalucía e do apoio ciudadano. No, Te digo, estamos o falando de castigo, Andalucía. sí, pero te Estamos digo, o falando de castigo Andalucía, non o estamos Partido falando de Andalucía. Socialista non foi máis grave porque ten alguén máis corrupto que o Partido Popular. Pero as prácticas do Partido Socialista contra as clases populares, contra a clase traballadora, Perdona, é que as a mí me reformas molesta- laborales... A mí me molesta que o tildes como Partido Socialista. A mí me molesta pola sencilla razón de que eu pertenezo a unha organización que sí é certo que existen personas corruptas e que sí é certo que se cometeron errores. Ollo, pero eu non acepto que tildes Partido Socialista igual a corrupto e a entramados, non? Porque eu podo decir exactamente o mismo do bloque, evidentemente de Podemos non o podemos decir neste momento porque non tocou o goberno e por eso se chaman limpios, porque realmente non tocamos. Es corrupto, eso é importante. Pero tedes unhas responsabilidades políticas e isto non podedes por eso escapar. apagamos, non? No entremos Pero ahora a hacer hablar de la artículo corrupción, si es de cuestión política, si es de personas, si es de siglas, porque si no, eso es otro debate que tendremos para toda la noche. Entonces nosotros tenemos que terminar. Solo una pregunta. ¿Susana para las estatales? No. Vale, pues ya está. Yo no lo creo. ¿No lo crees? No creo, No, Como estamos jugando, a adivinar, a ver si acertamos. De eso nada. Eu penso que sí. Outros pensamos que pode ser que sí. Susana ten bastante que A mí facer. me parece alucinante que estemos Pero que está falando preparando terreos, das sí. xerais que van a ser posiblemente en novembro. Pero Feijóo lo va preparando desde o primeiro día. Cando dentro dun mes vamos a ter unhas eleccións importantísimas que son as máis próximas á cidadanía, que son as eleccións municipais e que hai a oportunidade de que se traballe desde máis cerca o traballo nas institucións intentando cambiar a política desde máis a base, ¿no? Las auténticas elecciones, Es decir, ¿verdad? me parece Bueno, importante. muchísimas gracias a todos esta noche por estar aquí y nosotros nos despedimos, volvemos el próximo jueves, no, que es Semana Santa, pero al siguiente estaremos aquí a las 10 de la noche para informarles de la actualidad de la semana. Hasta jueves.